La grandeza de su palabra. Salmo 119, versos del 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Hermanos, muy buenos días. Les habla el pastor Moisés David Ibarra Serrano de la Iglesia Comunidad Vida Nueva en la ciudad de Riohacha. Y les invito a reflexionar hoy en el Salmo 119, versos 113 al 120. Hay 3 temas importantes en el libro de los Salmos. Si lo puede algún día leer completo, los va a notar. El primer tema es Dios. ¿Quién es Dios? El segundo tema es ¿quién es el creyente? Y tercer tema, ¿quién es el impío? Y en esta parte del libro del Salmo 119 se nos muestra claramente estos 3 aspectos del libro de los Salmos, estos 3 personajes que vamos a ver. Y vamos rápidamente a reflexionar sobre quiénes somos nosotros de acuerdo a este pasaje. Lo primero que nos muestra es que los impíos son hipócritas. 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Los hipócritas son pusilánimes. Son aquellos que dicen que van a seguir a Dios, pero se quedan en el camino. Aquellos que no tienen la fuerza suficiente para seguir porque no han nacido de nuevo, porque realmente no son creyentes. Eso es lo primero que aprendemos de los impíos. Pueden estar dentro de la iglesia, pero no son iglesia. También tenemos que los impíos en el 115 dice, apartaos de mí, malignos. ¿Quiénes son los malignos? Los malhechores. ¿Quiénes son los malhechores? Los que no guardan la ley de Dios. De hecho, abajo dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Los malhechores son aquellos que no guardan los mandamientos. Ya sabemos, ¿guardas tú los mandamientos de Dios? ¿Procuras guardar los mandamientos de Dios? ¿Hacer la voluntad de Dios? Otra característica del impío, dice el 118, es que se desvían de los estatutos. Dios siempre marcó un blanco hacia dónde ir, pero aquellas personas sin temor de Dios toman el camino de al lado, toman la opción de al lado. ¿Cuántas personas hoy en día están buscando opciones diferentes a la palabra de Dios? Pero Dios no nos da opciones. Para Dios no hay desvíos. Para Dios todos debemos seguir el camino de los mandamientos que Él nos ha encomendado. Y otra característica de los impíos, en el 119 dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos. Los impíos, esa palabra quiere decir criminal. Dios considera criminal a toda aquella persona que dice que lo va a seguir y no lo sigue porque es pusilánime, porque no guarda los mandamientos de Dios, porque se desvía de los estatutos de Dios. Dios los considera impíos o criminales. Y hasta ahora podremos decir, yo no estoy en ese grupo. Sin embargo, veamos ahora quién es un creyente de verdad. Tal vez usted dirá, yo no soy hipócrita, no soy un malhechor, no me he desviado de los estatutos. Pero no es lo mismo ser moral que ser un nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios en el 113 que Él aborrece a los hombres hipócritas, más ama su ley. Yo amo tu ley. Es decir, todo su ser, su alma, su cuerpo apunta hacia el amor de la ley de Dios y sus mandamientos. ¿Amas tú la ley de los mandamientos de Dios? ¿Buscas hacer su voluntad, agradar al Señor en todo? Es la búsqueda de tu vida cada mañana. En tu oración, ¿cómo puedo yo el día de hoy serte agradable, Dios? Otra característica del creyente verdadero es, dice el verso 104, el que espera en su palabra. Dice, en tu palabra he esperado. Y tiene a Dios como su escondedero. Cuán difícil a veces es tener la paciencia y esperar que Dios haga la obra.
Confiar en que Dios hará su voluntad y no tomar todo en nuestras manos. No salir corriendo a solucionar los problemas en desespero, porque podemos escondernos en Dios y esperar en su palabra. El creyente no solamente vive una vida moral, vive una vida de consagración a Dios y es una consagración en la espera y en la dependencia. Otra característica del creyente es que guarda los mandamientos de Dios, verso 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Esa decisión de guardar los mandamientos contrasta con aquellos hombres hipócritas o pusilánimes que dicen querer seguir a Dios y no lo siguen. En cambio, el creyente guarda sus mandamientos. Es una decisión y es una lucha constante por guardar los mandamientos de Dios. El creyente también, el verso 119, lo confirma aquí. He amado tus testimonios, pues los testimonios son las palabras escritas en la Biblia. Uno ama los testimonios de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha mandado, los atesora y los ama. Dice el verso 120, y quiero que vean estos dos características del creyente. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Tiene temor de ti, literalmente miedo de Dios, pero no aquel miedo de que me vaya a destruir, sino porque entiende que Dios es un Dios que disciplina, que Dios es un Dios que toma a sus hijos y los corrige, porque dice, y de tus juicios tengo miedo. El verdadero creyente tiene miedo de los juicios de Dios, no porque él se vaya a perder, pero porque sabe que si no camina rectamente, Dios lo va a disciplinar. Entonces, no es lo mismo ser moral que ser creyente. No es lo mismo de ir a la iglesia que realmente amar a Dios, esperar en Él y tenerlo como el refugio, guardar sus mandamientos, amar sus testimonios y vivir con el temor que tenemos a un Padre bueno que nos ama, pero que nos corrige. Y al mismo tiempo, hermanos, quiero que veamos el corazón de este pasaje, los versículos 116 y 117, que nos van a decir quién es Dios. Verso 116, susténtame conforme a tu palabra. Dios es nuestro sustentador. Dios es quien nos da el poder para seguir adelante. No puede venir de nosotros, hay que reconocer nuestra dependencia de Dios diariamente. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza, nuestro sustentador. Verso 117, sosténme y seré salvo. Solamente somos salvos si Dios nos sostiene y nos sostiene por la fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios. Ese poder nos guarda hasta el día de hoy. Y recordemos que siempre vamos a ser salvos por la gracia de Dios. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie realmente que pueda cumplir con los requisitos de ser un creyente, a menos que Dios le encuentre. Porque dice que todos han pecado y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios, pero que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no has creído en Cristo Jesús, te invito a que pongas tu fe hoy en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que confíes en la justicia de Cristo, aquel que verdaderamente amó la ley del Padre, que esperó en el Padre, que guardó los mandamientos del Padre, a quien el Padre sustentó, con quien el Padre estuvo siempre y le resucitó, a quien el Padre sostuvo, a quien vivía en temor de su Padre, en temor reverente a su Padre. Esa verdadera justicia de Cristo es para ti gratuitamente hoy si crees en Él como tu Salvador. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te continúe bendiciendo y que esta reflexión te ayude hoy en día para que tengas un encuentro más cercano con el Dios que castiga al impío, pero justifica al creyente. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta pequeña reflexión.
Dios, nosotros no somos suficientes dentro de nosotros mismos. Toda suficiencia proviene de ti. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a pagar por nosotros en la cruz. Gracias por habernos rescatado de la impiedad y por habernos traído a la fe en Cristo. Gracias porque por tu misericordia somos salvos. Permítenos vivir de acuerdo a esa verdad. Amarte a ti, Señor. Vivir para ti. Tener temor de ti. Y querer agradarte en todo. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Que tengan un hermoso día. Si deseas conocer más acerca de nosotros, puedes contactarnos al WhatsApp 313-807-0711 o seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @IEDCC La Plata.